En la epístola la carta a los Colosenses, a los Filipenses, perdón. Voy a darle lectura a Filipenses capítulo 2, del versículo 3 al 8, si es tan amable, por favor. El tema número 24. Y este tema lleva como título Superiores a mí mismo. Filipenses 2, versículo 3. ¿Está conmigo? Sí. Muy bien. No se me pasó ninguna carita nueva, ¿verdad? Todos somos de casita. Bueno, unos andan de viaje, por cierto, ¿verdad? Por eso no miran algunas caritas. Que Dios los bendiga donde estén y Dios permita que los tengamos de regreso. Vamos a darle lectura, por favor, a Filipenses 2, versículo 3 al 8, por favor, si es tan amable. Superiores a mí mismo, dice la Biblia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice el versículo 8. Muy bien, mis hermanos. Este es el último tema de los 24 que hemos compartido. Y bueno, ¿cuántos creen que hemos reforzado áreas? Son 24 áreas, 24 virtudes que todos los cristianos debemos de tener. ¿Cuántos se identificaron con muchas de ellas? Lógicamente, ¿verdad? Cuando la Biblia nos confronta, ¿verdad? Cuando la Biblia se pone delante de nosotros como ese espejo, bueno, usted y yo tendemos a reflejarnos y mirar las imperfecciones que existen para componerlas, ¿verdad? Esa es la finalidad. Y vamos a aprender hoy una, sin duda. Es una área que creo que a muchas personas nos ha sucedido, muchas personas aún luchamos con ello, y es una manera de cómo miramos a nuestro semejante. Bíblicamente hablando, Dios ya la estableció. Pero bueno, con el desarrollo del tema vamos a ir aprendiendo parte por parte para que usted y yo tengamos una mejor respuesta. Y bueno, como introducción, Pablo, cuando se dio la tarea, ¿verdad?, de escribirle esta carta a los filipenses, bueno, pues quiero decirles, ¿verdad?, que Pablo estaba preso, estaba tras la cárcel, según los que saben. Filipos fue una ciudad que fue fundada en el año 357, ¿verdad?, según las crónicas, por una persona que se llamaba Felipe, y tiene mucho sentido, ¿verdad? Fue un padre de Alejandro Magno. Yo creo que usted ha escuchado mucho, ¿verdad?, de este hombre. Y bueno, en honor a su nombre, acuérdense bien que en aquella época, bueno, los gobernadores se miraban como soberanos, y ellos mismos se atribuían, ¿qué puedo decir? Los mandamás, ¿no? Los sobre todo, por eso se llamaban soberanos, según ellos. Y esta ciudad, bueno, si usted quiere saber más o menos dónde está ubicada en esta época, está al norte de Grecia, lo que hoy conocemos por Grecia, ¿no? O estuvo, mejor dicho, fundada en lo que es el norte de Grecia. Esta ciudad, de hecho, ¿verdad?, fue establecida como una colonia romana en el año 31 antes de Jesucristo. Y bueno, tuvo mucho sentido lo que Pablo le dijo al mismo pueblo de Filipenses, ahí en Filipenses 3, capítulo 20. ¿Se acuerdan cuando Pablo les dijo que la ciudadanía que ellos tenían que atesorar era la ciudadanía en los cielos? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Que como ciudadano de los cielos, ¿sí se acuerdan? Bueno, sucede que en aquella época, ¿verdad?, como esta ciudad fue establecida como una colonia romana, bueno, ellos disfrutaban de todos los beneficios. ¿Cuántos quieren ser ciudadanos americanos, por cierto?
Yo sé que sí, yo sé que sí. No sé cuál sea su intención, pero yo sé que usted sí quiere ser ciudadano americano. O bueno, a lo mejor me equivoco. Uno o dos por ahí que digan, no, Marco, a mí me gusta más Tangamandapio. Bueno, también se vale, ¿verdad? Pero yo casi aseguro que por motivos, por muy buenos motivos, creo que la mayoría de ustedes y su siervo desea ser ciudadano americano, ¿no? Cada quien conoce junto con Dios cuáles son mis intenciones, ¿verdad? Pero bueno, ellos recibían privilegios porque, bueno, era una suma de dinero y no era fácil convertirse en ciudadano romano en aquella época como hoy usted y yo lo miramos. No es fácil convertirse ciudadano americano. Pero bueno, ¿verdad? Usted y yo lo tenemos como segundos términos, como hombres espirituales, ¿sí o no? ¿No? Si algún día Dios lo permite, bueno, ya sucederá, pero jamás va a ser prioridad. Eso fue lo que Pablo apuntó, que jamás le den prioridades a cosas que sí son, puedo decir, básicas, pueden ser necesarias, pero jamás pueden tomar el lugar que la ciudadanía que usted y yo tenemos. ¿Cuántos saben que usted y yo somos ciudadanos de los cielos, espiritualmente hablando? Ya lo tenemos. Algún día vamos a estar presentes, ¿verdad que sí? Bueno, los cristianos de la iglesia primitiva, mis amados, hasta nuestros días, así como los creyentes genuinos que la Biblia en el Antiguo Testamento narra, bueno, hemos recibido estatutos, leyes, mandamientos, preceptos, y bueno, ¿cuántos saben que uno de los fines, una de las razones es demostrar al mundo que usted y yo somos totalmente diferentes como ciudadanos de los cielos? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, ¿verdad? Hubo un hombre, no sé cuántos hayan leído el libro de Esther. Ahí en el libro de Esther, en el capítulo 3, versículo 8, un hombre que recibió cierto poder por parte del rey, aquel rey era el rey Asuero, un rey de Persia, un rey, puedo decir, ¿verdad? Bueno, pues se hizo muy famoso, muy conocido. Él acaparó, dominó muchas naciones en aquella época, y este hombre recibió el siguiente, ¿qué puedo decir? La siguiente, escuchen bien lo que le dijo, ¿verdad? Amán, un siervo que también recibió poder del rey Asuero. Escuchen bien lo que le dijo, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias, el pueblo de Israel, y ese pueblo está en tu reino, le dicen, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan la ley del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. ¿Saben por qué lo decía? Porque quería que se le postraran. Pero ¿cuántos saben que un verdadero siervo del Señor se sujeta a las leyes hasta cierto límite, siempre y cuando no sobrepasemos, no agredamos el mandamiento divino? ¿Verdad que sí? Le dijo, sus leyes son diferentes. ¿Cuántos se han dado cuenta que usted y yo, las leyes que nos rigen son totalmente diferentes? No dejando de sujetarse a las leyes terrenales, entiendan muy bien eso. Hay cosas que vamos a hacer terrenalmente hablando hasta lo que es legítimo. ¿Cuál es lo legítimo, Marco? Siempre y cuando no nos agredan. Dejar el mandamiento que usted y yo conocemos está muy, pero muy por encima de las cosas terrenales, ¿verdad? Dejar de adorar o dejar de leer la Biblia, dejar de congregarme, dejar de decir que soy cristiano. Bueno, eso ya usted sabrá si lo va a hacer o no, pero la Biblia dice que eso jamás va a ser bien visto, aplaudido por parte del Señor. Pero lo que yo enfatizo es que usted y yo tenemos diferentes reglas, ¿ok? De hecho, en base a que usted y yo tenemos diferentes reglas, ¿verdad? La gente lo puede mirar de una manera, vamos a decirlo, buena, a favor, pero también lo podemos mirar de una manera un poquitito enaltecida, como que yo soy el hijo de Dios, yo soy el hijo del rey. De hecho, hay muchas doctrinas hoy día que están agrediendo al evangelio del Señor, precisamente por esa mala interpretación. ¿Cuántos son hijos del rey? Te dicen, bueno, yo soy hijo del rey, sí, de Jesús. Y digo yo, mira, si sabes que se merece el hijo de un rey. No, pues me dices por favor que se merece. No, pues mira, una casa nueva, y bueno, te empiezan a sacar infinidad de cosas. ¿Cuántos estamos de acuerdo que la Biblia no enseña eso? ¿Verdad que no?
La Biblia no enseña eso definitivamente. Ahora, que si Dios me lo dio, o Dios me lo da, o Dios se lo da a usted, bienvenido, ¿no? Pero no podemos llegar hasta esos extremos. Bueno, lo digo, ¿verdad? Porque el tema, como introducción, ¿verdad?, nos va a llevar a lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Cuántos se sienten privilegiados por ser cristianos? Todos, ¿verdad que sí? Pero mi segunda pregunta es, ¿cuál es mi reacción a favor del cristianismo? ¿Cómo yo me dirijo por ese privilegio que Dios me dio? De hecho, en Deuteronomio 7, versículos 6 y 7 nos tumba las, ¿qué puedo decir? Nos baja los humos del Señor. Escuchen bien lo que dice, ¿eh? Porque tú eres el pueblo santo para Jehová tu Dios. Y ahí empezamos, ¿no?, a inflarnos. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, y vamos más para arriba, ¿no? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra, y el ego ya llegó, igual que el diablo. Pero escúchame bien, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, o os ha escogido. Y ahí sí, mira, abajo otra vez los humos, ¿verdad que sí? Pues vosotros eras el pueblo más significante de todos los pueblos. Y ahí sí nos acaba de tumbar las alas el Señor. Tenemos que entender principios, ¿verdad? Porque, como le digo, muchas veces de muchas maneras agredimos la soberanía. Y bueno, nadie dice que no eres hijo de Dios. Claro que eres hijo de Dios, siempre y cuando ya seas regenerado, ¿verdad? Lavado con la sangre del Cordero, lo vamos hace ratito. Pero mi pregunta es, ¿cómo estamos llevando cómo yo porto ese privilegio? Porque lo tenemos definitivamente. Escuchen bien lo que dice la Biblia el mismo versículo, Deuteronomio 7, versículo 7. Escuchen bien, una versión diferente. El Señor no te eligió ni te demostró su amor porque fueras una nación más grande que las demás. Porque por ahí muchos se sienten privilegiados. Es que yo soy mi hijo predilecto. Yo soy el hijo de Dios, el más predilecto. A mí me habla de una manera única, dicen por ahí. Oh, qué bueno, ¿no? Qué bueno que Dios te habla de una manera única, pero mucho cuidadito, ¿verdad? Porque Satanás puede ganar terreno en esa área. ¿Estamos de acuerdo, verdad, con lo que estoy hablando? Nación más grande que las demás, dice, al contrario, eres la más insignificante de todas las naciones. Bueno, este pasaje aclara y derriba toda jactancia, todo orgullo, todo enaltecimiento y toda superioridad que muchísimas veces el corazón del cristiano porta, ¿verdad que sí? Bueno, creo que todo esto, aún mis amados, todavía hasta nuestros días, creo que todavía nos sigue haciendo daño a muchos, ¿eh? Aún creemos que valemos más que nuestros semejantes. Muchas personas, ¿verdad?, aún creemos todavía que somos más importantes, miramos a personas con cierta altivez. Lo más terrible es que muchas personas nos miramos con desprecio, ¿ok? O despreciamos a todo nuestro entorno. Muchas veces miramos con inferioridad a los demás. ¿Sí sabían eso? ¿Ah? Y estamos cayendo en un área sumamente peligrosa, mis amados, ¿ok? Es un área, pues, que el Señor definitivamente no aprueba. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, porque algunos no son aún, ¿verdad? ¿Cuántos somos cristianos? No levanten las manos, cada quien se identifica del Señor, delante del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos ya nacimos espiritualmente hablando? Ahora, ¿cómo nos sentimos por ser cristianos delante de las personas? ¿Nos sentimos superiores o nos sentimos inferiores? ¿Qué es lo que la Escritura enseña en base a eso? Si saben, ¿verdad?, que la palabra del Señor enseña en San Juan 3:3 que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos? Abran su corazoncito, por favor, ¿ok? Las personas que aún no han nacido de Dios, porque a veces llevamos muchísimos años congregados. Si han escuchado, ¿verdad?, testimonios de gente que ha llevado años y años congregados, pero sucede que no ha sido regenerado. Si han escuchado, ¿verdad?, sí, muchos temas. Bueno, tiene que entender muy bien que es imposible pedirle a una persona que no ha nacido de Dios que imite a Cristo Jesús. Es imposible que alguien que no conoce a Cristo Jesús siga su ejemplo. De hecho, ¿verdad?, cualquier persona que se atreva, no siendo regenerado, bueno, lo único que va a hacer nomás es un teatro, ¿no?, una actuación, algo irreal, porque no pueden definitivamente imitar a alguien que no conocen de una manera genuina, ¿verdad? Si sabían, de hecho, ¿verdad?, que muchas veces confundimos el hacer con el ser. Les lanzo dos preguntas.
cuando usted se identifica como cristiano, ¿qué es un cristiano? ¿Qué le dice usted? Si sabían que la mayoría de personas responden siempre cuando escuchan, oye, ¿y qué es un cristiano? Si sabían que comienzan a enumerar actividades, oye, ¿eso es la definición de ser un cristiano? Enumerar actividades como prioridad. Es lógico, ¿verdad?, que hay obras que se tienen que demostrar, pero esa no es la definición directa y mejor de definir a un cristiano. No podemos empezar a enumerar las actividades, porque la persona que comienza a enumerar actividades deja lo que es. Oye, yo no te pregunté como prioridad qué hace un cristiano, yo te dije qué es un cristiano. Porque lo que un cristiano hace, cualquiera lo puede hacer, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos diezmas? ¿Cuántos ofrendan? ¿Cuántos oran? ¿Cuántos interceden? ¿Ah? Bueno, hasta un no cristiano lo puede hacer definitivamente, ¿verdad? Pero cuando alguien te dice, oye, ¿y qué es ser cristiano? Bueno, yo se los voy a responder de una manera más completa, ¿verdad? Un cristiano es una persona que ama. Un cristiano es una persona que perdona. Un cristiano es una persona que intercede, que ora, que se preocupa, que se desvive. Un cristiano tienes que notarle cómo habla. Un cristiano se tiene que notar cómo responde, cómo reacciona. Ora por sus enemigos, pone la otra mejilla, camina la milla extra. Sí, ¿no? Dije bien, camina la milla extra, ¿todo bien? Sí, ¿verdad? Como que sentí como que me enredé ahí, ¿va? Sí, camina la milla extra, ¿sí o no? Ah, miren nomás. Qué definición completamente diferente. ¿Ah? Entonces, tenemos que empezar por ahí, mis amados, ¿verdad? Porque hoy día, ¿verdad?, la gente tiene una confusión terrible. Y bueno, después de esas definiciones podemos mirar cuál es la actitud de la persona que dice ser, ¿no? De otra manera, bueno, si sabían que hay una losa llamada una religión, una losa pesadísima, ¿verdad?, que está muy por encima de Cristo Jesús, que de hecho a la gente de aquella época le pesó, y precisamente por eso no reconocieron a Cristo Jesús, porque la losa llamada religión, que es la que te califica por lo que tú haces, está muy, pero muy por encima, sintiéndose muchísimo más superiores al mismo Rey de Reyes. Imagínense, mis hermanos. Si sabían que la religión, mis costumbres, mis creencias, mis argumentos, mis razonamientos, mis conceptos, ¿no?, cuando no son equilibrados a la voluntad de Dios, se convierten en religión. Filipenses 2:3, por favor, vamos a leerle. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Estamos ahí? Antes bien con humildad, pero bueno, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quiero comenzar, ¿verdad?, en este caso extrayendo principios de lo que es el contexto. Miren, si usted pone su mirada, por favor, en el versículo 2, que es el contexto del 3, Pablo dijo lo siguiente: completad mi gozo. Punto número 1, sintiendo lo mismo. Fíjense nomás lo que Pablo apunta. Parece que no trae nada ese versículo. Hay una palabra que se repite 3 veces y es una palabra muy, pero muy clave. Dice lo siguiente: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La palabra, ¿verdad?, la palabra que hace énfasis ahí, que resalta, es sentir. Acuérdense bien que sentir o hablar, cuando yo digo hablo lo mismo, tengo lo mismo, siento lo mismo, bueno, es un sinónimo de tener la misma opinión, ¿ok? Es un sinónimo de tener el mismo ánimo, la misma confianza en Dios. Bueno, porque se supone que somos abastecidos de la misma fuente, que es el corazón de Dios, ¿sí o no? Dice Pablo: completad mi gozo sintiendo lo mismo. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos han experimentado un frío congelante de unas temperaturas bajo 20 por lo menos, de los que hemos vivido en Minnesota? ¿Cuántos? Creo que la mayoría aquí, ¿verdad que sí? El año pasado, bueno, este invierno pasado, hubo temperaturas de más de 20 bajo el cero. Por eso yo les hago una pregunta:
¿Cuántas personas, humanos, pueden salir y pueden decir, oye Marco, pues estaba bajo 20, pero ¿qué crees? Yo me siento aquí como en Acapulco, ¿verdad? Como a 40 o 50 grados de los de Acapulco, que es algo que quema, ¿no? En este sí. Oye, 20 bajo cero y me vienes a decir con que ¿y usted cómo se siente? Más o menos frío. ¿Y usted? No, pues yo sí me estoy congelando. Yo les aseguro que el cuerpo, mis hermanos, va a tener las mismas reacciones. Se entiende que se tiene que sentir lo mismo por el ambiente, ¿sí o no? Igual cuando se nos muere un familiar, ¿verdad? Cuando un familiar cuando se va para una eternidad, oye, sería una negligencia preguntarle al papá, al tío, al primo del familiar que falleció, oye, ¿y tú cómo te sientes? No, pues yo me siento bien gozoso. ¿Tú cómo te sientes? No, pues estoy aplaudiendo. No, yo sí me siento bien malísimo, imagínense. O sea, a los que yo los quiero llevar es que lo que está apuntando Pablo dice, sientan lo mismo. Hermanos, usted y yo somos alimentados de la misma fuente, que es Dios, ¿ok? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos sentimos lo mismo cuando alguien decide irse de la congregación por muchos motivos? ¿Cuántos sentimos lo mismo? Yo les aseguro, ¿verdad?, que muchos sentimos odio, otros sentimos rencor, otros decimos que bueno que se fue, otros decimos que ya no regrese, otros decimos, bueno, yo les puedo asegurar que eso sucede. Pablo dice, no, aquí hay algo malo, aquí hay algo malo. La iglesia tiene que caminar bien, ¿no? Cuando alguien, por decirlo, cuando alguien ya no quiere venir por muchos motivos, ¿no? O cuando alguien se enferma, muchos no hablamos por decirlo, oye, ¿qué onda, no? O sea, ¿sentirás lo mismo? Yo les aseguro que cuando ustedes tienen un familiar, o sea, uno se desvive, ¿verdad? Porque un familiar pero muy cercano está, pero cuando se enfermó otro, ¿verdad? Dice la epístola de Santiago, ¿no? Pues que Dios te bendiga y que te den. ¿Cómo ven? Eso no es sentir lo mismo, iglesia, ¿verdad? Cuando alguien tiene una necesidad, ¿cuántos sienten, en este caso, lo mismo que cuando usted y yo tuvimos una necesidad? O sea, el caso es que tú te tienes que poner en los pies de esta persona. Se muere un familiar, oye, te entiendo perfectamente, que te hacen falta finanzas para X cosa, oye, te entiendo perfectamente, ¿verdad? Pues mira, no puedo cubrir tal vez tu deuda, pero mira, hermano, esto es lo que puso Dios en mi corazón. Oye, se entiende que está uno, ¿verdad?, sintiendo algo que genera el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, ¿por qué tenemos que sentir lo mismo, mis amados? Porque las circunstancias, en el pueblo de Dios se tienen que vivir en el mismo ambiente. La familia de Dios experimenta lo mismo y hay que vivirlo ahí. ¿Ah? Sigo leyendo. Me quedé en el 3, en el 2, ¿verdad? Sintiendo lo mismo. Luego dice la palabra del Señor, teniendo el mismo amor. Antes de ir ahí, escuchen bien lo que dijo Pablo en concerniente a lo que es sentir, para que no vayan a pensar que nomás yo me lo estoy inventando. Segunda de Corintios 11:29, escuchen bien lo que dijo Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Ahí mismo, ¿verdad?, en la misma epístola, en el 2:27 de Filipenses, fíjense bien lo que dijo Pablo, 2:27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, ¿de quién más? Dice Pablo, sino de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Oye, nos estamos dando cuenta que verdaderamente hay algo en el corazón del cristiano que se duele cuando la familia en Cristo Jesús está padeciendo. Pablo era un hombre que definitivamente demostró, ¿verdad?, por sus escritos, no lo conocimos en vida, terrenalmente hablando, pero era un hombre, mis hermanos, que amó a Dios y lo sigue amando con todo su corazón definitivamente. Y él siempre sentía lo que la iglesia padecía, porque bueno, entendemos que este hombre llamado Epafrodito experimentó una enfermedad al borde de la muerte.
y Pablo se dolía. ¿Cuántos se han dolido, por cierto, cuando alguien ha tenido aquí una necesidad terrible? ¿Cuántos se han dolido? ¿Ah? Bueno, vamos a ir para allá, ¿verdad? Porque eso es, en base a eso vamos a llegar al desenlace. ¿Cuál es mi cristianismo? ¿Cómo? O sea, o me siento superior o me siento muy bajito, en base a lo que Pablo explica. Luego dice la segunda parte, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Hay un versículo que usted se lo sabe de memoria. Primera de Juan 4:8 dice la palabra del Señor, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero a mí me gusta desmenuzarlo, ¿ok? Para que entendamos muy bien la enseñanza. Ya sé que te lo sabes muy bien. Ahora, yo les hago una pregunta. Voy a sacar dos preguntas de este texto. El que no ama, ¿cuántos aman? Porque dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos amamos? ¿Cuántos conocemos a Dios? Ahora, Marco, ¿me puedes decir, por favor, qué es el amor? Porque muchos podemos tergiversar que el amor de Dios es decir, mi vida, mi amor, mi cielo, mi todo. Dicen por ahí muchos, ¿verdad que sí? ¿Será una simple pronunciación verbal que yo amo? ¿Qué creen ustedes? Mira, el que no ama, según 1 Corintios 13, te lo voy a desmenuzar, el que no sufre, el que no es benigno, o el que siente envidia, o el que es jactancioso, o el que se envanece, o el que hace algo indebido, o el que busca lo suyo propio, entre muchas otras virtudes, dice la palabra del Señor, ese es alguien que no ama, ¿ok? Eso es alguien que no ama, según las Escrituras, ¿ok? Ahora, ¿qué significa eso de que no ha conocido a Dios? Y a mí a Dios me lo presentaron hace mucho. Oye, no es lo mismo escuchar, como dijo Job, a oídas lo había oído nomás, pero ahora mis ojos espirituales pueden ver. No es lo mismo escuchar de un Dios a experimentar a ese Dios. De hecho, la palabra conocer del griego ginosco, ¿saben lo que significa? Mira, significa que se genera una relación entre dos personas, pero esa relación se genera, ¿saben en base a qué? En base al valor y a la importancia que usted y yo experimentamos al escuchar y finalmente lo comprobamos. El mejor ejemplo lo tenemos con Pablo. Pablo había escuchado de un Dios y según él era celosísimo de ese Dios que no conocía, según Hechos 9. Pero cuando tuvo un encuentro verdadero, cuando Cristo Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál fue la primera respuesta de Pablo? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Oye, qué diferente respuesta a lo que hacía antes, porque antes mataba a los cristianos, perseguía. Y en ese momento, cuando la palabra del Señor dice, el que no ama no ha conocido a Dios, el que conoce a Dios es porque ya tuvo esa cercanía. Pablo, atraído, e inmediatamente, ¿verdad?, rinde su voluntad porque se dio cuenta que era el verdadero Dios. ¿Ok? Entonces, retomo el principio. Dice la palabra del Señor que yo debo de tener o sentir el mismo amor. La definición no cambia, mis amados. Si yo les digo, sáquenme por favor $1 cada quien, no vamos a hacer pactos aquí, no vayan a pensar aquí que a ver cuántos dan 100 y cuántos dan 1000. Si yo les digo, saquen cada quien $1 de su bolsa, ¿no? Como ejercicio, saquen $1. Yo les aseguro, mis amados, que nadie, absolutamente nadie, me va a traer algo diferente, al menos que sea $1. A lo mejor sacaste una copia de $1, ¿verdad que sí? Pero yo les aseguro, mis amados, que lo van a mirar de los dos lados y nadie me va a traer algo diferente. Nadie. ¿Por qué? Bueno, porque el dólar tiene voy a decirlo, el legítimo, tiene las mismas cualidades. ¿Ok? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué sucede entonces que la iglesia del Señor, si tenemos el mismo amor, no tenemos las mismas cualidades? Si las cualidades nos las resume la Biblia de una manera bien clara. ¿Por qué será entonces? Sigo leyendo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice la palabra del Señor,
Y la tercera parte dice unánimes. ¿Estamos ahí? La palabra unánimes no es principalmente, no habla exactamente de unidad en primera instancia, ¿ok? En primera instancia habla de sentir, de tener un similar ánimo, algo en común, ¿ok? Acuérdense bien que cuando hablo de ánimo, estoy hablando de la disponibilidad para hacer, la disponibilidad para resolver o emprender algo, ¿verdad? Habla de un común acuerdo, ¿verdad? En sí. Ahora, ¿cuántos creen que hoy en la iglesia existe un común acuerdo? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo consideran? ¿Sí sabían que hoy día en la iglesia está pasando algo tan, pero tan terrible que nadie se pone de acuerdo? ¿Sí sabían eso? Nadie se pone de acuerdo, o sea, el principal o el supervisor de la iglesia da órdenes y cada quien hace lo que se le ocurre. En Casa de Oración en Guadalajara, escucho cada 8 días que tienen el mismo problema. Oye, llegan cristianos cansados de decirle no se estacionen en ese lugar por el amor de Dios. Oye, ¿en qué idioma les tienen que hablar? O sea, ¿se dan cuenta de las terribles contradicciones que nosotros mismos generamos? Oye, el pueblo, se supone que el pueblo de Dios que tiene la misma, puedo decir, los mismos mandamientos, tiene las mismas reglas, tienen que seguir exactamente como la Biblia lo enseña, pero sucede que es totalmente diferente. Bueno, algo está pasando, ¿verdad que sí? Algo mal está ahí, definitivamente. Pero bueno, cuando yo decido tomar o ejercer un común acuerdo, ¿cuántos saben que como prioridad tengo que llevar los acuerdos delante del Señor? Ese es otro problema, ¿eh? Ese es otro problema. Que muchísimas veces los acuerdos los hacemos en base a lo que yo pienso, yo creo o a mí me conviene. La iglesia, dice la palabra del Señor en Proverbios 16, versículo 3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El Salmo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía a Él y Él hará. Si sabían, ¿verdad?, que la iglesia ha decidido no caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque lo que se estableció o lo que ya Dios conformó en la Biblia, bueno, es un segundo término, ¿no? La iglesia debe caminar en base a un mutuo acuerdo, en conformidad a lo que Dios ya estableció. Dice la parte número 4, en el versículo 2, sintiendo una misma cosa. ¿Estamos ahí? Sintiendo una misma cosa. La palabra sentir, según el griego froneo, ¿saben lo que significa? Miren, significa tener el mismo sentimiento, significa también tener la misma opinión, significa también estar dispuesto, significa tener un mismo sentir, significa también ejercitar la mente. De hecho, ahí mismo en Filipenses 2, versículo 13, escuchen bien lo que dice, no, 3:15, perdón, 3:15, escuchen bien lo que dice: así que todos los que somos perfectos, los que somos maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si sabían, ¿verdad?, que muchas personas por ahí sienten cosas muy extrañas y dicen: ustedes que verán, Dios puso mi sentir. Oye, espérame, es que aquí nos dirigimos por lo que yo primeramente siento. Espérame, déjame ver qué dice la Escritura. Hubo una vez una persona que, bueno, yo no la conocía, ¿verdad? Yo no la conocía a esta persona. Llega y me dice: pastor, ¿qué cree? Mire, el Señor, ¿verdad?, me acaba de revelar esto y puso un sentir en mí, y que esto más. Y bueno, la persona, ¿saben lo que esperaba? Que yo lo dijera aquí delante del púlpito. Oye, espérame, punto número 1, a mí no me interesa lo que las personas sientan en conformidad a la profecía. Si usted se siente enfermo, bueno, tómese una Tylenol, ¿no?, un Advil, pero a mí no me venga a decir qué es lo que yo tengo que decir delante de un púlpito, porque usted lo sintió. La persona se molestó, ¿no?, ya no regresó. Pero mis amados, o sea,
¿Por qué tengo que venir a decirles algo que número uno ni lo conozco, número dos lo sintió? Oye, yo sé que tenemos un corazón en el cual Dios, ¿verdad?, se manifiesta para que usted y yo traigamos profecía, pero yo tengo que conocer a la persona. O habrá alguien aquí, ¿verdad?, que le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, Dios me reveló que dejes a tu esposa. ¿Cuántos le hacen caso? Un lobo, ¿verdad que sí? Oye, Dios, es que Dios me reveló que me des tu carro. Dios me acaba de decir que me des tu cheque. Pues ustedes digan, a mí Dios no me ha dicho nada. No es ese sentir, mis amados, ¿ok? La palabra sentir es estar de acuerdo a lo que Dios ya estableció. Escuchen bien lo que dice la palabra, o quieren ir conmigo, ¿verdad?, bien rápido a San Pedro 3, versículo 8. Ahí adelante, ¿verdad? San Pedro 3, 8. Primera epístola de San Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Dice lo siguiente. Escuchen bien, Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Estamos ahí? Escuchen bien la instrucción, Ahí el apóstol está generalizando. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Voy a subrayar la frase todos absolutamente, ¿ok? Ahora, esos principios de sintiendo lo mismo, bueno, habla de tener el mismo amor, de ser unánimes, de sentir la misma cosa. Bueno, eso solo, ¿saben qué lo puede generar? Eso solamente lo genera la aplicación fiel, continua, de todos los principios de Dios en mi corazón, ¿ok? Eso no se genera nomás así como de una manera de truco, ¿ok? Sigo leyendo, versículo 3, Filipenses, perdón. Sigo leyendo, capítulo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuál es la connotación del apóstol hacia el pueblo de Filipo? Dice, nada, absolutamente nada. Ahora, es importante y es esencial entender cuáles son mis intenciones de mi corazón cuando yo decido hacer algo. Miren, sí sabía que muchas veces somos impulsados por nuestras emociones, ¿ok? Nos comprometemos, establecemos compromisos, muchas veces, ¿verdad?, tomamos cargos y al poquito tiempo, ¿verdad?, nos sentimos frustrados, inseguros, sobrecargados, ¿verdad? Incluso muchas veces sentimos que Dios ya no es suficiente. Por consecuencia, yo me daño, es contraproducente y también daño, ¿verdad?, la obra o los que me rodean. Ahora, ¿cómo sé que no estoy haciendo las cosas por contienda o por vanagloria? Bueno, hay una virtud en el mismo versículo. Si usted pone su mirada, por favor, dice lo siguiente: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad. ¿Estamos ahí? Con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Muy bien, miren, cuando yo hablo de humildad, estoy hablando, miren, de la humildad que produce la palabra del Señor en mi diario vivir. Según el griego, la humildad significa algo que no se levanta de la tierra, ¿ok? Ahora, si yo ejerzo humildad, es Dios en mí. Las contiendas y las vanaglorias soy yo y mis fuerzas, ¿ok? Si yo ejerzo humildad, significa que yo ando en el Espíritu. Lo que es la vanagloria y las contiendas son obras generadas por mi carne y porque soy sabio en mi propia opinión. Si se acuerdan, ¿verdad?, que Pablo recibió una instrucción. Usted lo ha leído muchísimas veces. Ahí en Corintios 2, 2 Corintios 12, versículo 9. Cuando Pablo le dijo, bástate mi gracia.
bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuántos ejercemos este principio de lo que es la unidad? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos nos sentimos, en este caso, más bajos? ¿Cuántos estimamos a los demás como muy, pero muy por encima de lo que creo que yo soy? ¿Okay? Si yo les hago una pregunta, miren, la iglesia tiene este problema, miren. Al pastor lo miras bien más alto, ¿no? No de estatura, ¿no? Lo miras más alto de rango. A los diáconos, pues más o menos los miras ahí, pero ya los que barren y los que lavan baños, los que cuidan niños, te los llevas por los pies, ¿verdad? Lo mismo hacemos en el trabajo. Al jefe, ¿verdad? Pues como él nos dio el trabajo, nos respetamos. El que nos paga, pues más alto lo vemos, ¿verdad? Pero ya el que limpia, el que opera una máquina, el que barre, el que, yo no sé, a eso sí nos los llevamos por los pies. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Eso sí es estimar como superior a mi semejante? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí sabían que hay personas que fueron preparadas por Cristo Jesús? Porque muchas veces decimos, Marco, pues tú como que, no sé, no enseñas bien, no predicas bien. Si Jesús me hubiera enseñado, me hubiera preparado. ¿Quieren que les muestre yo en la Biblia? Que gente preparada por el mismo Dios encarnado, por el mismo Maestro de Maestros, sintió lo que muchísimas veces usted y yo sentimos, de menospreciar a las personas. Vamos bien rápido, por favor, a San Marcos 10, porque muchas veces, ¿verdad?, nos equivocamos. No, hombre, si a mí me discipulara me discipulara como a Pablo, este hombre reconocido allá en Israel, ¿cómo se llaman? A ver, estudiosos de la Biblia. Si a mí me preparara Gamaliel, Marco, no, hombre, me tirara unos mensajazos, pero de aquellos, bueno, qué bien, ¿verdad? Pero a lo que Dios le interesa es cómo vives. Porque de tirar un mensajazo, mis hermanos, bueno, los púlpitos están llenos de gente que tira mensajazos, ¿ah? Pero ¿cómo vives lo que a través de esos mensajazos te llega? ¿Ah? Escuchen bien, estos hombres, mis amados, miren, tuvieron el cuidado de Cristo Jesús por 3 largos años. Les predicó, les enseñó, los discipuló, les dio de comer, hizo de todo, mis amados. San Marcos 10, versículo 13 y 14, ¿estamos ahí? Y fíjense bien lo que se manifestó en ellos, 10, 13 y 14, dice lo siguiente: y le presentaban a los niños para que los tocasen, y los discípulos, ¿qué hacían, mis amados? Los reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Les aplaudió? Dice la palabra del Señor, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Ahora, usted lo ha leído muchísimas veces, escuche bien, miren, hay muchísimos ministerios que tienen absolutamente olvidado el ministerio de los niños. Se atreven a decirle a cualquier persona: oye, ¿quieres cuidar por favor niños hoy? Oye, ¿será un orden? Lo que sucedió hoy fue un accidente. Lalo es un ser humano igual que usted y yo. Pero aquí ya se ha decidido quién hace, qué hace tal persona, por qué lo está haciendo, cómo lo debe hacer. Oye, ¿será tener en alta estima el ministerio para predicarle a los niños de que sí, por favor, me los va a cuidar hoy? Sí sabían, ¿verdad?, que lastimosamente, bueno, eso lo vivimos, ¿verdad?, nosotros. Y aquí está Alejandro de testigo. Escuchó él mismo, ¿verdad?, algo así como: a mí no me interesan los jóvenes ni los niños, porque esos no diezman, a mí me interesan los adultos. De un ministro de, ¿qué?, 20 y 30 años tal vez en el ministerio, mis hermanos, y llevándose por los pies gente que cree que son muchísimos inferiores, nomás porque no le diezman al hombre. Ahora sucede que los diezmos son para el hombre.
como primera plana? ¿Cuántos saben que Dios recibe el dolarito que usted pone? ¿Cuántos saben que el primero que lo recibe como un olor fragante es Dios, antes de que se les dé uso de una manera ordenada? ¿Sí sabían eso? Pablo mismo lo enseñó, Pablo mismo lo dijo, ¿no? Qué bueno que ya habéis despertado el cuidado. Pablo no los obligaba, decía, qué bueno que ya habéis despertado el cuidado que teníais hacia mí, pero yo no los obligué, ¿no? No es que me falte billete para ir al Mall de América, decía Pablo, el Mall de América de Israel. No. Sé vivir, ¿verdad?, con galletas de animalito y sé ir también al buffet cada segundo, cada 2 o 3 días. No lo dije por eso, pero déjenme les digo, miren, que enviaste olor fragante, dice la palabra del Señor. Pero como esas personas, ¿verdad?, se les pone el ojo, se les dibuja ahí el signo de pesos en los ojos y dicen, no, a mí no me interesa porque no diezman. ¿Ya ven? Para los que no le dan gloria al Señor, ya se asustaron, ¿verdad? Gloria al Señor que está lloviendo. Para los que estaban diciendo, no, es que se va a poner bien feo, no me digas que lo que manda Dios ya es feo. La nieve es bienvenida, mis hermanos. Las temperaturas bajo cero son bienvenidas, aunque no nos guste. La lluvia es bienvenida. Dios sabe que la necesitamos, ¿sí o no? De hecho, fíjense, esa es una manera también de sentirnos. No voy a terminar pronto. Esa es una manera de sentirnos aún superiores que el Dios vivo, de reclamar en lo que está sucediendo allá afuera. Pero bueno, vamos a guardarlo para el final, ¿verdad? Ya no estamos. Mis amados, ¿cuántos han despreciado en la iglesia el ministerio de los niños? Espero que no sea usted. Pero voy a ir más allá, ¿verdad? ¿Cuántas personas no leemos la Biblia a nuestros niños, mis amados? ¿Cuántas personas, cuando tus hijos te dicen X opinión, quieren opinar, les dices tú, cállate? Oye, tú también eres ministro de Dios y estás ministrando niños en tus hogares, en tu trabajo, yo no sé. ¿Cuántas personas se envuelven en la vida de los hijos, por cierto? ¿Cuántas personas los apoyan? Si sabían que hay gente que es ministro de Dios y lo único que hace en su casa concerniente a los hijos, lo único que hace es trabajar, comer y dormir. Oye, me estoy llevando por los pies el ministerio que Dios me entregó porque son niños, pero como son niños, que se los lleve el tren. Cuando crezcan, sí, cuando te pongan una pistola aquí vas a reaccionar, ¿verdad que sí? Sí sabían, mis hermanos, también que hay gente recién nacidita en la iglesia, porque tú dices, oye Marco, pero pues sí, es que ellos despreciaron gente porque arrimaron niños. Pero sí sabían que en la iglesia también tenemos muchísima gente recién nacidita, ¿no? Hay gente aquí que tiene 2 años de bebé, 3 años de bebé. Si usted ahorita vaya al cunero, ¿verdad? Hay 2 Sofías por ahí de casi 1 año, una un poquito más de 1 año. Está Suri, 3 añitos. Véanlo, mis hermanos. Vayan a mirar el tremendo cuidado que necesitan todos esos chiquitines. Si sabían que hay muchísimos chiquitines espirituales que usted y yo nos estamos llevando por los pies y son recién naciditos, son niños. Y muchas veces decimos, es que ellos, no, nosotros estamos también despreciando a muchísima gente que son niños, ¿ok? ¿Cuál es tu reacción inmediata cuando un niñito, espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Se porta de una manera irreverente en la iglesia. ¿Qué es lo que ha recibido de parte mía? Póngase usted ahí. ¿Qué es lo que ha recibido de parte mía todos los niñitos espirituales que abundan aquí en la iglesia? ¿Apoyo? ¿Desprecio? ¿Críticas? ¿Calumnias? ¿Murmuraciones? ¿Qué es lo que han recibido esos niñitos? ¿Amor? ¿No? Muchas veces, ¿verdad? No los tenemos consideración, los despreciamos, los tenemos en poca estima, ¿verdad? De hecho, sí sabía que, no quiero ofender a nadie, porque yo sé que hay personas aquí que lo hacen y siéntanse libres, sigan haciendo. Yo no quiero ofender a nadie, pero sí sabían que hay muchísimas personas que se atreven a tener en más alta estima a una mascotita, a un animalito, que a la misma familia. Solamente usted sabe si lo está haciendo o no. Marco, hay un pecado, me voy a ir al infierno, ¿estás contra de mí? No.
Pero es reprobable delante de Dios que usted y yo tratemos con más alta estima a un animalito que a una persona que Dios mismo creó. ¿Me lo pones bíblicamente, Marco? Claro que sí, a mí me encanta apoyar lo que yo estoy hablando bíblicamente. ¿Por qué, Marco? ¿Por qué eso no lo aprueba Dios? Punto número 1. ¿Por qué una persona es de más alta estima delante de Dios? Sencillo, porque usted y yo estamos hechos a la semejanza y a la imagen de Dios. Los animales simplemente fueron hechos de las aguas, los que vuelan, ¿no? Los que se arrastran de la tierra. ¿Okay? Ahora, dame más sustento bíblico, Marco. Mateo 6:26. Dice la palabra del Señor, dice, miren las aves del cielo, ¿verdad? Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en los graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valéis mucho más ustedes que ellas? Y oye, Marco, es que ahí no dice perro, no dice gato, no dice jirafa. Bueno, ya usted dirá, ¿verdad? Pero usted y yo valemos muchísimo más que cualquier animalito. No estoy despreciando los animalitos, ¿verdad? Si usted quiere ponerle un pañal a su mascotita, póngasela. Pero jamás ponga por encima a las personas que somos imágenes y semejanzas de Dios por tener más estima, ¿no? De hecho, ¿verdad? Yo siempre, ¿verdad? Tengo que aconsejarle de una manera sabia. Mi mamá siempre está con lo mismo, ¿no? Es que no es posible, amigo, ¿no? No es posible que tu abuelito tenga más estima a los animalitos. Mira, les compra croquetas, les compra alimento, les compra eso, y cuando yo le digo, necesitamos esto, pues no hay. ¿Cómo ven? Y fíjese lo que hizo mi mamá de una manera sabia, ¿eh? Se lo dijo bíblicamente, oye, los animales jamás van a ser más importantes que tu familia. Pues seguimos hablando por mi abuelito, ¿verdad? Porque él no se ha doblegado delante del Señor. Pero cristianos, muchísimas veces hacemos cosas pero tan infantiles y estamos agrediendo. Ahora, yo no digo que maltraten a los mascotas, yo no estoy diciendo eso, espero que no se malentienda. No, pero cada cosa tiene que tener en su lugar, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? 1 Corintios 15, 8 y 9 dice lo siguiente. 1 Corintios 15, versículo 8 y 9. No vayan a llegar a la casa y saquen a su perro, no dejen sin comer hasta 8 días, por favor, porque muchas veces, ¿verdad?, les tengo que hablar con piedritas. No, es que Marco ya dijo esto. 1 Corintios 15, versículo 8 y 9. De hecho, a mí ya me ganó la apuesta un gato, ¿sí sabían? Me ganó un gato la apuesta. Estoy bromeando, ¿verdad? Siempre le he hecho la broma a Felicia y a Alejandro, ¿no? ¿El gato o Marco? El gato se queda, porque tuve que ir yo. Es que yo tengo mucha alergia, ¿verdad?, a los animalitos. Y bueno, lo voy a poner bíblicamente. Alejandro hizo bien, porque yo no soy familiar inmediato para tener el cuidado, ¿ah?, como sacerdote de su hogar. Él tiene su cuidado inmediato es hacia Felisa, punto número 1, y hacia sus hijos. Segundo paso, ¿ok? Y el tercero ya viene la familia, ¿ok? Para que entendamos muy bien esto. Ahora, ¿por qué eligió bien Alejandro? Bueno, porque su familia necesitaba una mascota. Él me conoce muy bien. Yo no me voy a salir de ningún lugar ni peleado, ni triste, incluso hasta bromeamos, pues. Pero bueno, me ganó la apuesta el gato, ¿eh? Y la acepté. Entonces, espero que no sea su caso, ¿verdad? Que no sea su caso, mis amados, porque, wow, o sea, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible situación. Bueno, escuchen bien, 1 Corintios 15, 8 y 9, ¿estamos ahí? Dice, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Estamos ahí? Yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Miren, nada más ni nada menos que estamos hablando del teólogo que más revelación bíblica tuvo, según el canon bíblico, el apóstol Pablo, poniéndose en el área de un abortivo.
¿Cuántos saben que un abortivo simplemente sale del vientre de la mamá y va, pues, va igualmente, ¿verdad?, a donde van todas las almas, ¿verdad?, de las personas que se van? Imagínense. Ahí se tuvo que poner Pablo, una persona, mis amados, que, o sea, tenía un conocimiento tremendo. Él se humilló, él sabía cuál era su lugar. Filipenses 2, versículos 4 y 5, dice lo siguiente. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Filipenses 2, versículo 4 y 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego, fíjese bien de quién nace este sentimiento, mis amados, ¿eh? Esto no nació de la nada, ¿eh? Haya pues en vosotros este sentir. Estamos hablando de la misma palabra que utilizó el escritor, ¿ok? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también. ¿En quién existió, mis amados? En Cristo Jesús, porque de él aprendemos. El cual, siendo en forma de Dios, dice la Biblia, no estimó a ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. ¿Estamos ahí? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Miren, si sabían que para despojarse, que para que Cristo Jesús se despojara de lo que siempre ha sido, porque el Cristo Jesús es. Si sabían que tuvo que descender. Si sabían eso. Para que usted y yo nos despojemos de toda la superioridad que sentimos aquí, como que yo soy el único, también tenemos que descender hasta la tierra, mis amados. La palabra del Señor, cuando dice que Cristo Jesús se despojó, esa palabra despojarse significa, miren, que se vació. Pero no vayan a pensar que Cristo Jesús se vació de su divinidad, vayamos a tergiversar aquí la doctrina. No. Cristo Jesús se vació porque en su esencia divina y eterna siempre le entregaba toda la gloria y toda la honra al Padre. ¿Sí se acuerdan cuando Cristo Jesús decía, alguien le dijo, maestro bueno, espérame, ¿por qué me llamas bueno? Cristo Jesús se despojaba de lo que siempre ha sido y le decía, solamente hay alguien bueno, Dios, ¿sí o no? Alguien por ahí le dijo, padre a alguien, oye, no le llames padre a alguien terrenalmente hablando, porque solamente hay un Padre. Y alguien por ahí, ¿verdad?, lo malinterpretó y dicen, es que ya no tenemos que decir Padre. Espérame, no te equivoques. Cristo Jesús siempre se despojaba de lo que verdaderamente era. ¿Saben por qué? Porque Él lo que quería enseñar es que usted y yo nos despojemos de toda superioridad, que muchas veces, ¿verdad?, nos hace estorbo, ¿verdad? Vayan por favor bien rápido a Lucas 18, 9 y... Sí, 18 y 9, por favor. Lucas 18, 9. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Porque yo, como les digo, mis amados, creo que muchísimas veces, ¿verdad?, somos portadores de esta virtud satánica, ¿verdad? Porque el orgullo no se origina más que de Satanás. Lucas 18 y 9 dice lo siguiente. A unos que confiaban en sí mismos, miren, ahí está, la gente que confía en sí mismo, como justos, ellos mismos se calificaban. ¿Y qué hacían, mis amados? Menospreciaban a los otros. A esto se dirigió Cristo Jesús y también les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y es nomás que atributos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, ¿verdad?, porque soy un pecador. Os digo esto
dice Cristo Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué sucede, mis amados? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren, yo no tengo duda, mis amados, que muchas personas estamos luchando con esto todos los días, todos los días. No porque ya escucharon hoy el mensaje, no, pues ahora sí ya, ¿verdad? De aquí en adelante. No, tenemos que perseverar todos los días. Acuérdense bien que el cristianismo no es plena perfección en sí. El cristianismo es perseverancia, esfuerzo, ¿okay? Compromiso. Miren, les voy a contar una anécdota bien rapidísimo, para que usted y yo no la guardemos en nuestro corazón. Había un seminarista que en su clase de homilética, le tocó su turno de predicar, y este hombre era tremendo predicador, ¿no? De hecho era el mejorcito, ¿no? Era el mejorcito para predicar, y como él sabía que lo hacía mejor que los demás, ¿no? Cuando le toca su turno agarra, ¿verdad? Y se acomoda la corbata y así voy yo, ¿verdad? Él estaba bien seguro que iba a obtener la más alta calificación, que se iba a llevar los aplausos, todo, ¿no? Pero había una ventana abierta. Esa ventana abierta, ¿verdad?, que daba hacia el púlpito que le prestaron, hacia la plataforma. Entra un ventarrón, se lleva sus notas, mis amigos, todo lo que tenía aquí, ¿verdad?, su apoyo, todo se voló. Y empieza, ¿no? Pues, mira, ya no supo ni qué decir. Agarra al hombre bien, ¿verdad?, ahora sí que cabizbajo, derrotado. Él se sintió humillado, se sintió avergonzado y nervioso de qué decir. Agarra al hombre y empieza a caminar. Se bajó bien triste. Y él pensaba que todos, absolutamente todos, lo iban a menospreciar, que iba a recibir críticas, que iba a recibir la amonestación de su profesor. Pero la persona que estaba ahí, ¿verdad?, para observarlos, de una manera sabia, le dijo: hijo, si hubieras subido a la plataforma como bajaste, entonces hubieras bajado como subiste. ¿Qué significa esto? Que la posición de nosotros, mis amados, de que subimos a cualquier lugar que Dios nos llame, o que estemos en cualquier lugar que estemos, tenemos que subir humillados y bajar de la misma manera humillados. Dice, si hubieras subido humillado, hubieras bajado de la misma manera que subiste. ¿Qué significa eso, mis amados? Que mientras usted y yo, en cualquier área, subamos humillados, Dios te va a exaltar, y nosotros bajamos una vez más humillados, pero exaltados por Dios. Miren, se lo voy a dejar ahí de tarea, ¿va? Muchas personas no estamos practicando esto de nuestro matrimonio. Sube humillado a tu matrimonio. Muchos no estamos practicando esto con nuestros hijos. En nuestro trabajo, sube humillado, y vas a ver que cuando bajes, Dios te va a exaltar, porque esa es la única manera que Dios se place. Vamos a orar. Yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Padre glorioso, que tú nos perdones, porque, Señor, muchas veces tergiversamos ese principio, Señor. Sabemos que tú nos llamaste, mi Dios, a ser de bendición. Señor, muchas veces hay actitudes de altivez, de enorgullecimiento de mi corazón. Muchas veces, mi Dios, no hago lo que tú me llamaste a hacerlo de una manera humilde, Padre, sino que lo hago con un orgullo. A lo mejor yo llegué con un orgullo a esta congregación, a lo mejor yo llegué de una manera orgullosa a mi matrimonio, a lo mejor llegué de una manera orgullosa a mi trabajo, a mi empleo. Yo no sé, mi Dios, pero muchas veces nos equivocamos y llegamos de una manera altiva, mi Dios, y estamos viviendo situaciones tan pero tan difíciles, porque el que sube enaltecido, mi Dios, baja humillado, mi Dios, porque tú mismo humillas al que se exalta, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, que así como tu siervo un día tomó esta responsabilidad, y a lo mejor de la manera que yo llegué aquí, mi Dios, llegué equivocado tal vez, a lo
lo mejor llegué altivo, yo no sé, mi Dios. Pero tú conoces perfectamente la condición de todos. Te pido en nombre de Cristo Jesús, mi Señor, que nos enseñes a hacer la obra del ministerio de una manera fiel, de una manera humilde, de una manera sencilla, mi Dios. Y que tú nos exaltes, mi Señor. Ahora yo no quiero mirar a mi semejante de una manera altiva, mi Dios. Tal vez porque no habla 2, 3 idiomas, tal vez porque no tiene lo que yo tengo, tal vez porque no se congrega donde yo me congrego, yo no sé, mi Dios. Pero te pedimos, Padre glorioso, que tú nos des tu sabiduría y tu inteligencia para mirarnos, mi Dios, inferiores, así como tú lo hiciste, mi Señor. Y que el nombre de nuestro Señor sea exaltado por todo lo alto, mi Dios. Te damos la gloria y te damos la honra, mi Señor. Te damos la alabanza y con un corazón humilde también queremos aplaudirte, mi Señor. Apláudele fuerte, mi hermano. Es para ti, mi Señor. Solamente tú mereces gloria, honra y adoración, mi Señor. Y mi posición es humillarme, mi Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, mis amados. Nos miramos entonces.